La inmigración no solo es parte fundamental de la historia de Estados Unidos, forma parte inherente del tejido social y económico de Estados Unidos y es clave para el futuro del país. Cambiar este tejido por medio de la mayor deportación de la historia tendrá dos precios: el de llevar a cabo la operación de detenciones y expulsiones masivas y el de las consecuencias de haberlo hecho. Así lo revelan las cifras del censo que apuntan a que esta población es esencial para las grandes cuentas del país. En el año 2023, según el American Migration Council, AIC, pagaron un total de $651.900 millones en impuestos federales, estatales y locales. Por lo que se refiere a los impuestos federales, fueron los responsables de aproximadamente el 19.25% de lo que se recaudó ese año y algo más de $250 millones de lo recaudado para el Seguro Social y Medicare. De la cantidad total de impuestos, 89.900 millones, el 2.6% de los ingresos federales, fueron abonados por indocumentados, que son casi el 25% del total de inmigrantes. Los indocumentados no solo pagan impuestos, con ITIN, sin número de seguro social, sino que además no tienen acceso a muchas deducciones y tampoco lo tienen a la mayoría de los servicios que financian. Por ejemplo, tienen vedado el EITC, el reembolso por rendimientos del trabajo para familias de bajos ingresos. El EITC es considerado como una de las más eficaces herramientas fiscales en la lucha contra la pobreza. Las contribuciones de los inmigrantes son mucho mayores que el costo de los servicios públicos que utilizan, describe el AIC. Es más, según los cálculos de Americans for Tax Fairness, los indocumentados pagaron en 40 de los 50 estados una tasa de impuesto estatal local efectiva más alta que el 1% de los hogares con ingresos más elevados, quienes pagan alrededor del 7.2% de sus ingresos como promedio. Los indocumentados pagan un 10.1%. En el caso de los impuestos federales en 2022, y con datos proporcionados por ProPublica sobre la fiscalidad de las corporaciones, los inmigrantes indocumentados pagaron una tasa federal efectiva del 5.27% en 2022, más alta que la de 55 grandes empresas del país del Fortune 500. ExxonMobil y AT&T, por ejemplo, tuvieron una tasa fiscal efectiva del 2.5% y el 3.1% según estos datos. La inmigración es entonces un pilar firme para las finanzas de muchos estados. En el de Nueva York se recaudaron unos $74.800 millones de una población inmigrante que conforma el 23.1% del total y tenía un poder de compra de $160.500 millones. En Nueva Jersey, los inmigrantes son el 24.2% de la población y contribuyeron hace 2 años con casi $40.000 millones en impuestos y más de $94.500 millones en capacidad de consumo. En California son más, el 27.3% de la población, y pagaron algo más de $168.000 millones a las arcas públicas. Virginia, Maryland, Washington, Pensilvania, Texas y Vermont son algunos de los estados en los que mayor contribución tributaria tiene esta población. Las deportaciones que busca la administración de Donald Trump no solo separará familias. 4.1 millones de niños que son ciudadanos viven con padres no documentados, sino que además, vistas las cifras, pasará una amarga factura a las economías federal y locales. Los inmigrantes ayudan a incrementar la riqueza y prosperidad de todos los estadounidenses. Y, sin embargo, tanto la Casa Blanca como el Congreso están considerando aumentar el presupuesto del ICE en miles de millones para detener y deportar a personas cuando a la vez se recortan servicios sociales esenciales como el Medicaid o la asistencia con alimentos, dice Nam Wu, directora de investigación de la AIC. A Wu no se le escapa la ironía de que los inmigrantes han pagado impuestos que se van a usar para penalizar a todos los estadounidenses con un plan de deportación masivo, cruel y antieconómico. Los inmigrantes, con o sin papeles, inyectan en la economía billones de dólares, según las cifras del censo tabuladas por el AIC. En concreto, tienen unos ingresos de $2,4 billones y un poder adquisitivo de $1,7 billones. Además, la gran mayoría no dependen de los estados o entidades públicas para garantizarles vivienda, pero igualmente están invirtiendo en ella para revitalizar vecindarios. En 2023 pagaron $167.000 millones en el mercado de la vivienda y poseían $6,6 billones en riqueza basada en bienes raíces. Incremento de población. La inmigración es desde 2023 básica para la demografía y con ello para el mercado laboral y empresarial en un momento de caída de la natalidad en el país. En plena desaceleración demográfica entre 2022 y 2023, la inmigración fue responsable del crecimiento total de la población de los Estados Unidos.
Es la primera vez que ocurre desde 1850, según ha verificado el Migration Policy Institute. Actualmente, la población migrante es la más alta en números absolutos, con casi 47.8 millones de personas, que incluye a 3/4 de ellos legalmente como ciudadanos naturalizados, residentes permanentes o con visados temporales, entre otras posibilidades, pero no en términos porcentuales, ya que con el 14.3% aún está por debajo de la situación en 1910, más allá de su papel como contribuyentes y consumidores. Steve Hubbard, analista de datos senior de AICE, explicaba a El País en una conversación telefónica que no solo se pierde base tributaria, no hay que olvidar el papel importante de la inmigración en la fuerza laboral. Unos 30.7 millones forman parte de una fuerza laboral de la que se están retirando los baby boomers. Son casi el 18% de la masa laboral con una formación educativa y profesional mixta, muchos con educación superior, otros que no, lo que ayuda a cerrar déficits laborales en los dos lados del espectro de habilidades. Estamos en una posición en la que el país necesita más trabajadores, explica Hubbard, que apunta como el 26.1% de la agricultura depende de la mano de obra migrante, el 25.7% de la construcción e incluso las profesiones STEM, ciencias e ingeniería. Este analista de datos explica que sectores como el de la salud son críticos, en particular en enfermería y ayuda asistencial a domicilio, aunque también médicos. Tenemos estados que están perdiendo población, comunidades con trabajos para los que no hay trabajadores, sobre todo en áreas rurales, explica. Hubbard señala que el debate sobre la inmigración a nivel nacional es muy distinto del que hay a nivel local. Muchas de las leyes de inmigración que tenemos son de los años 60 y reflejan dinámicas y carreras de un mundo que ya no existe. Hay más conversaciones sobre inmigrantes que tener, y una es cómo son necesarios para que la economía avance. Arriesgados para emigrar y emprender. Uno de los mitos más arraigados en la narrativa de muchas empresas es la del garaje de las compañías de tecnología, donde se supone que se sembró la semilla de un gigante empresarial. La realidad siempre es algo más compleja que una historia de ingenio y perseverancia, pero la realidad también indica un hecho que sí es indisputable: 230 de las empresas del Fortune 500 han sido fundadas por inmigrantes o hijos de inmigrantes. Y esto no es un momento en la historia. Según las cifras del censo de 2023 que maneja AICE, hay casi 3.9 millones de empresarios que son inmigrantes. De hecho, más de 1 de cada 5 empresarios son inmigrantes y gestionan entre ellos unos ingresos anuales de $116.200 millones, mientras generan empleo en el país. El riesgo que toman para emigrar es muy similar al riesgo que hay que tomar para emprender, explica el analista senior de AICE, Steve Hubbard.